Ya una vez identificados todos los valores y todas las características, procedemos entonces a desarrollar o a calcular nuestra tabla de valores. Entonces, en este caso, como hemos hecho en casos anteriores, es conveniente trazar o dibujar una tabla de valores que represente realmente o pueda dar un esbozo de una gráfica lo más aproximada posible. Y ahí es donde vamos a tener que discernir lo siguiente. Si nosotros sabemos que existe una asíntota vertical en x igual 2, quiere decir que esa recta vertical va a partir al eje x como en dos pedazos, o en dos áreas, o en dos regiones. Quiere decir que para un lado de x va a haber parte de esa curva, y para el otro lado, o para el lado derecho o izquierdo, dependiendo de cuál estemos revisando, va a haber otro trozo de esa curva. Entonces, si esa x igual 2, que es la asíntota vertical, va a dividir al eje x en dos pedazos, entonces lo más conveniente pues es conseguir 2, 3, 4 valores por cada lado de esa asíntota vertical, de tal manera pues de más o menos tener unos puntos equilibrados, y que la gráfica no nos quede ni para un solo lado ni para el otro lado solamente, sino que más o menos haya un equilibrio entre las dos regiones. Normalmente pues se aconseja tener 3 o 4 valores por cada lado mínimo, para que esbozar la gráfica y nos quede lo más representativa posible. Sin embargo, antes de poder tener los valores de la tabla, es conveniente hacer un resumen de todo lo que hasta este momento hemos calculado. Aquí podemos conseguir pues un resumen de las tablas, donde por ejemplo sabemos que el dominio es todos los números reales menos 2. Y aquí nos da una idea de que nosotros, cuando le demos valores a la variable x, no le podemos ya automáticamente dar el número 2. También buscamos y determinamos el corte con el eje y. Fíjense que para nuestro caso fue el punto 0, menos un medio. Corte con el eje x, no conseguimos corte. La asíntota vertical, sabemos que es la recta x igual a 2, que coincide con el valor que estamos quitando del dominio. Tenemos una asíntota horizontal, que es el eje x, que es la recta y igual a 0. Y por supuesto no hay, para este caso, asíntota oblicua. Entonces, esta tabla resume nuestros valores, pues nos van a ayudar a consolidar y a poder colocar en la tabla de valores pues los aspectos más interesantes. Aquí podemos darnos cuenta, fíjense que aquí se colocó la asíntota vertical, que cuando x vale 2, ¿verdad?, como más o menos la mitad de la tabla. ¿Okay? Ya sabemos que esa asíntota vertical va a dividir a la curva en dos pedazos, una que va a estar a la izquierda de 2 y otro pedazo que va a estar a la derecha de 2. Muy bien, una vez que nosotros identificamos en este caso una asíntota, si tuviéramos dos asíntotas verticales, pues ubicaríamos las dos más o menos, y para cada región pues buscaríamos 3 o 4 valores que se aproximen pues a la realidad de la función. Ahora aquí, bueno, ¿cómo se calculan los valores? Pues ya automáticamente ustedes ya saben cómo desarrollarlo, que es sustituir los valores de x que yo le quiera dar del dominio en la ecuación o en la función inicial y determinar el valor de y. Ahora bien, una vez que yo lo
primer paso para hacer la tabla es colocar la asíntota vertical. Luego del resumen de las tablas anteriores que hemos hecho, entonces buscamos qué otros puntos son convenientes que utilicemos, y en el caso nuestro pues solamente existe un corte con el eje Y, que es el punto 0 menos 1 medio. Quiere decir entonces que cuando yo grafico primero la asíntota vertical y luego ubico todos los puntos que he calculado anteriormente, en este caso el único punto adicional es el corte con el eje Y, que es el punto 0 en X menos 0,5, que es igual a, que es lo mismo decir menos 1 medio. Por tanto, lo ubico. ¿Dónde lo voy a ubicar? Pues ya sabemos que está a la izquierda del valor de X igual 2. Entonces, como está a la izquierda, pues lo anotamos. Y aquí, pues entonces podemos observar que nos quedarían 3 casillas en blanco del lado izquierdo y todas las 4 casillas del lado derecho. Entonces, procedemos a evaluar. Entonces lo que hacemos simplemente es darle valores por el lado izquierdo de 2 y darle valores a X por el lado derecho de 2 y calcular las imágenes o los valores de la función en ese punto. Aquí por ejemplo yo le di de menos 0, de 0,5 en 0,5 hacia tanto a la derecha como a la izquierda, pero que le quiera dar 0.2, 0.1, 0.5, o de 0.2 en 0.2, o de 1 en 1, etcétera, etcétera. Siempre y cuando observemos que, si vemos la teoría, podemos decir lo siguiente, que cuando nosotros nos acercamos a la X igual 2, tanto por la izquierda como por la derecha, fíjense que si nosotros seguimos dándole valores muy cercanos a 2, la función se va a ir disparando, es decir, se va incrementando hacia menos valores muy altos. Y si yo me muevo por X igual 2 y me voy acercando, fíjense que cuando X vale 4, Y vale 0,5, cuando X vale, él va aumentando, quiere decir que ella se va a ir hacia arriba, se va aumentando su valor. Entonces, cuando estamos en presencia de asíntotas, es conveniente darle valores muy cercanos a esas asíntotas, de tal manera de poder más o menos esbozar la gráfica, o ver el comportamiento de esa curva cuando grafiquemos cercano a esas asíntotas. En este caso pues le estoy dando 1.5, 1, 0 y menos 0.5 valores a la izquierda de X igual 2, y a la derecha le estoy dando 2,5, 3, 3,5, 4, y le pudiera dar mucho más valor de acuerdo pues a lo que nosotros consideren. Ok, entonces una vez que ya evaluamos cada uno de esos valores, pues ustedes ya saben cómo calcular los valores de Y. Simplemente cada valor de X que nosotros necesitemos lo sustituimos en la ecuación, calculamos el valor de Y, y ese será el valor que va a estar en esa tabla de datos. También podemos, vemos aquí cómo hay valores realmente con varios decimales, pero nosotros también pues sabemos que es una curva aproximada, pues podemos trabajar con 2 decimales, ¿okay? Pero el que le quiera dar más decimales pues lo puede hacer. Una vez que tenemos ya más o menos la cantidad de valores de la tabla desarrollados, pues posteriormente pues ya lo que nos queda es el siguiente paso y último, que es esbozar la gráfica correspondiente. También es importante aclarar en este punto que si nosotros al graficar la curva vemos que la curva le faltan como datos, le faltan más puntos, que la gráfica no se ve muy bien, pues entonces lo que hacemos simplemente es darle valores, más valores en vez de 4, pues darle 5, 6 valores, o 7, 8, etcétera, lo que usted considere conveniente, calcular las imágenes y pues entonces agregar esos puntos a la gráfica. ¿Ok? Entonces eso es importante. O sea que no solamente porque con los 4 valores o 5 que nosotros calculemos en esta etapa
ya eso es suficiente. Puede ser de que necesitemos más o que con los que calculamos pues sea suficiente. ¿Ok? Por último, pues entonces ya nos queda es graficar la función. Entonces aquí pues me estoy trasladando la tabla de valores que ya desarrollamos, y aquí pues es importante leer lo siguiente: para graficar se construye el sistema de coordenadas cartesianos, como ustedes ya lo saben. Se colocan las divisiones en los ejes de acuerdo a los valores de la tabla, ustedes ya saben también eso. En este caso, pues como yo estoy trabajando de 0,5 en 0,5, pues puede ser de que los ejes coordenados los trabajemos de 0,5 en 0,5, de 1 en 1, de 1,5 en 1,5, de 2 en 2. Todo eso va a depender de los valores que tengamos más o menos en la tabla de valores. Es decir, por ejemplo, en el caso del eje X va desde menos 0,5 por la izquierda hasta 4 por la derecha. Y en el caso del eje Y, pues estaríamos hablando de menos 0,4 hasta 0, hasta 2 más o menos por la izquierda. Perdón, es menos 0,5 hasta 1,5 por la izquierda, desde menos 0,4 hasta menos 2. Entonces el menor valor es menos 0,5 y aquí el mayor valor es 4 en X. En Y el menor valor es menos 2 y el mayor valor es 2. O sea, aquí entre menos 2 y 2. ¿Okay? Entonces ustedes, dependiendo pues del tamaño del papel, de que la gráfica ni me quede extremadamente grande ni me quede tampoco chiquitita, sino más o menos que se adapte a los valores que tenemos en la tabla. Entonces, para graficar, una vez ya trazados los ejes coordenados y colocarles más o menos las dimensiones, entonces el siguiente paso pues es dibujar todas las asíntotas que tengamos. Una vez que dibujemos todas las asíntotas, entonces sí, ubicamos cada uno de los puntos que tenemos en la tabla de valores, ubicamos en el plano cartesiano, y finalmente lo que hacemos es ir trazando la gráfica correspondiente de manera suavizada. Entonces, resumiendo, pues para la gráfica definitiva, pues en primer lugar los ejes coordenados, colocarles las distancias de cada uno de los puntos de ese eje, adecuada a la tabla que tenemos. Luego dibujamos las rectas correspondientes a las asíntotas que tenemos, y por último pues ubicar los puntos y unirlos a través de líneas suaves de curvas. Aquí podemos darnos cuenta de más o menos cómo es o cómo va a quedar la gráfica. Simplemente pues aquí tengo una tabla de datos. Si podemos darnos cuenta que aquí está la asíntota vertical, que es cuando X vale 2. En el color morado pues podemos observar la asíntota horizontal, que es cuando Y vale 0, que es el mismo eje X. Y aquí están los puntos que tengo. Fíjense cómo más o menos la curva, por supuesto. Lo que quería informarles aquí es lo siguiente, que es que a manera, como habíamos hablado, a medida que yo me acerco más al 2, es decir, a la asíntota vertical, esta curva se va a ir yendo hacia el infinito positivo. ¿Ok? Si nosotros nos podemos dar cuenta, es que a medida que yo me acerco a 2 por la derecha, fíjese que en 0,5, 3,5, 3, él va aumentando de 0,5, 0,6, 1, 2, después valdrá 3, 4, 5 y así sucesivamente, y no va a tener cota, es decir, pero nunca va a atravesar hacia el lado izquierdo, o sea, no va a atravesar a la asíntota vertical. Y en el caso de la asíntota horizontal pasa lo mismo. Fíjese que mientras yo más valores lejanos a X le dé, esta curva se va a ir acercando hacia
la asíntota horizontal, que es el eje Y, pero no va a pasar hacia abajo, no va a atravesar ese asíntota. Entonces va a ser más o menos así. ¿Okay? Y por el lado izquierdo pasa lo mismo. Mientras yo me acerco a 2 por la izquierda, fíjense que el valor de Y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y se va a extender hacia menos infinito sin cota, es decir, no va a tener fin, pero jamás va a atravesar esta pared, que es la asíntota vertical. Igualmente, si yo me alejo y le doy valores muy altos pero negativos a X en la función, ella se va a ir acercando a la recta y igual 0, es decir, a la asíntota horizontal. Fíjense que lleva, a medida que X va a ser más a la izquierda, ¿verdad? Entonces el valor de Y se va a ir acercando a la asíntota horizontal, que es la recta y igual 0. Pero nunca la va a atravesar hacia arriba. Entonces fíjense cómo más o menos, aquí está un esbozo de la gráfica que hice rápidamente por Excel, y más o menos pues nos quedaría de esta manera. ¿Okay? Aquí pues sería simplemente ubicando los puntos que están aquí para que puedan ustedes más o menos esbozar la gráfica. En un video pues les voy a explicar más o menos cómo se grafica en Excel esto, y también un programa que hay en línea que se llama el GeoGebra, que se puede utilizar también para graficar la función, y que a continuación pues le voy a presentar cómo está ella aquí. Por ejemplo, aquí podemos observar ya en ese software llamado GeoGebra cómo quedaría la función definitiva. Fíjense que mientras más nos alejamos a X por la izquierda, ella se va a ir acercando a la asíntota horizontal, que es el eje X. Y mientras más me acerco a 2, que es la asíntota vertical por la izquierda, ella se va a ir disparando hacia menos infinito. Igual pasa del otro pedazo. Mientras yo más me alejo o valores más altos de X yo le dé a la función, pues ella va a ir disminuyendo la Y hasta casi llegar a 0, pero nunca la va a tocar ni a sobrepasar. Y cuando yo me voy acercando a X igual 2, que es la asíntota vertical por la derecha, fíjense que la función se va a ir disparando hacia más infinito, pero nunca la va a tocar o a traspasar. Entonces yo también pues le trataré de hacer un video sencillito sobre más o menos cuáles son las funciones de GeoGebra, cómo graficar y de repente cómo determinar o identificar algunos puntos sobre esa curva.